¿Nos podría indicar cuáles son los beneficios y los costos del aumento al salario mínimo? Claro que sí, mira, entre los beneficios se encuentra que tenemos un mercado interno muy bajo, muy deprimido. A partir de que México decidió en los años 90 vincularse con los Estados Unidos y que nuestro desarrollo fuera a través pues del comercio, del libre comercio, de herramientas como el Tratado de Libre Comercio, pues han sido pocas las corporaciones, las empresas que se han vinculado con este proceso, y son cerca de 500 las que concentran más del 70% de las exportaciones y del comercio exterior. Eso significa que nuestro Producto Interno Bruto, que nuestro crecimiento es muy dependiente de este tipo de empresas, de estas corporaciones, pero que no necesariamente gotean hacia abajo, hacia toda la economía. Y eso hace que el nivel de vida de la población sea bajo, que la posibilidad de que el mercado interno sea un motor del crecimiento y equilibre al mercado externo, pues no se ha dado, es decir, el 80% del crecimiento es mercado externo, el 20% es mercado interno. Entonces, uno de los beneficios es que se generaría, y más ante esta ola de incertidumbre que ha generado la renegociación del TLC, se generarían posibilidades de crecimiento interno. Uh-huh. La segunda, que tiene que ver con cuáles podrían ser pues los costos, me parece que los costos son mínimos en una sociedad donde los salarios mínimos están por debajo de la línea de pobreza. Sí, la gente ganaría no solamente en crecimiento, sino en posibilidades de mejorar sus niveles de vida. Para nadie es un secreto que el salario mínimo hoy de 80 pesos no alcanza para cubrir las necesidades que establece la Constitución, y que los mismos 95 tampoco lo harían, pero permitirían comprar pues un poquito más de mercancías, claro, y tener una vida un poco más accesible, como son 15 pesos diarios. Uh-huh. Eso significaría que si no hay inflación, si no hay procesos inflacionarios, la gente puede entonces vivir un poco mejor. Hay que hablar un poco de esta parte de inflación, porque cuando se hablaba de que los salarios generarían inflación, en enero, febrero, marzo de este año, los procesos inflacionarios que vivimos fueron por el gasolinazo y no por el aumento al salario mínimo que se dio en diciembre. Me parece entonces que no tendría por qué haber un efecto inflacionario, porque además uh-huh, lo que entiendo es que gran parte de las cúpulas empresariales, excepto el Consejo Coordinador Empresarial, estarían de acuerdo en aumentar este salario mínimo, y el paso siguiente es desvincular ese aumento salario mínimo con los aumentos salariales que se dan en los sectores y ramas de la economía, como la automotriz, uh-huh, como la petroquímica, como las mineras, y que la gente pudiera tener un salario vinculado a su productividad también. En este sentido, Santiago, por favor, hay una amenaza de alza generalizada de precios en caso de que se aumente el salario, y también se prevén tal vez despidos masivos por parte de los empresarios, con el argumento precisamente de que hay que evitar que los costos de producción aumenten. ¿Esto podría darse en la realidad? Mire, siempre sí se pueden dar 4 opciones en general, podemos tener 4. Se puede dar que todos se vaya a precios, que el aumento salarial implique un aumento en nómina para las empresas, y que ellos, al no sacrificar sus ganancias o su nivel de rentabilidad, lo trasladen a precios. Entonces se puede ir todo a inflación, puede haber una parte de desempleo o todo a desempleo, es decir, la gente que pues ahora trabajaba en una empresa puede disminuir la flotilla a la mitad, una tercera parte, etcétera, porque lo que quiere la empresa es que no aumente su nómina total. Es decir, el objetivo siempre sería no aumentar mi nómina, mis costos, porque está en riesgo mi ganancia. La tercera es la productividad. Si bien ahorita no se recuperaría el salario, el aumento salario en términos de los costos que generaría y la baja rentabilidad o la caída en rentabilidad, se podrían recuperar con un volumen de producción, o sea, vendiendo más productos, teniendo más ventas, teniendo más producto por un trabajador en cada una de las corporaciones o empresas. Y la cuarta posibilidad es solamente distribución, es decir, que aceptaran los patrones que tendría que haber un proceso distributivo distinto en un país tan desigual como México, en donde la tasa de rentabilidad excesiva, extraordinaria que han tenido ahorita, pues repartieran un poco de eso hacia los trabajadores. Doctor, que todo lo que se han beneficiado, bueno, pudieran entonces repartirlo vía salarios. Son las 4 opciones, no hay una sola. Lo que pasa es que en América Latina y en México ha habido una propaganda excesiva, dirigida,
de que generaría necesariamente inflación porque pues las instituciones mexicanas así lo permiten. Si en Europa eso no pasa, en Estados Unidos eso no pasa, los salarios mínimos van a llegar a $15 por hora en California, cuando estaban en 9.50, y no va a haber inflación, y no necesariamente habría desempleo, porque se van a recuperar con productividad. Entonces tendríamos que repensar y cambiar como el cassette que nos han acostumbrado a que pensemos esta gente, y decir, oye, los salarios no necesariamente generan inflación, generan o pueden generar mejores niveles de vida, ¿no? Mercado interno, y cómo no generaría esa inflación. Bueno, pues instituciones sólidas, fuertes, competencia entre los mismos empresarios, porque eso sería como un balazo en el pie para un empresario que aumentara salarios y tuviera realmente mercados competitivos, pero tenemos mercados, en muchos mercados nuestros son muy monopólicos, oligopólicos, como telecomunicaciones, como las mismas petroleras o la petroquímica. Muy bien, pues le agradecemos mucho, doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, que nos haya ofrecido de entrada estas 4 opciones, ¿no? Sobre el aumento al salario. Por último, ¿de cuánto se debería entonces ser el aumento al salario? Hay quienes dicen que debe incrementarse a 90 o 95 pesos, pero ¿cómo se determina esto? ¿Con base en qué? Esa es una pregunta muy importante, porque el aumento que está pidiendo Coparmex, si bien es necesario, lo está basando a partir de la línea de pobreza individual que se tiene, que son 95 pesos por día. Pero el salario mínimo que está establecido en la Constitución, el que debería de pagarse, no es por persona, es por familia. Imagínense que no fuera por persona, entonces obligaríamos a los hijos de esos trabajadores a ir a las fábricas, o sea, a tener trabajo infantil. Tiene que garantizarse un mínimo para la familia, y por lo tanto, lo que debería ser al menos para satisfacer las necesidades de familia no son 95, son 353. Lo que sucede es que se les hace muy alto, pero no se les ha hecho, digamos, o no les escandaliza que haya perdido 80% de su poder adquisitivo del 76 hacia acá, y que el reparto del pastel, que antes era mitad trabajo y mitad capital, ahora le tocan de todo el pastel 3 rebanadas al capital y solamente una rebanada al trabajo. Entonces, tiene que ver con problemas distributivos, con que México se ha vuelto más desigual que antes, y que, en todo caso, tendríamos que repensar el país. Los criterios con los que se establece ese aumento, que puedan ser 90, que pueden ser 95, tienen que ser claros, tienen que ser transparentes. La Coparmex sí lo ha dicho muy claro, línea de pobreza individual, ¿no? Nosotros pensamos que tendría que irse todavía más allá, y en un plan a largo plazo de 20, 30, 35 años, alcanzar al menos las líneas de pobreza familiares. Pero por lo pronto es un paso positivo. Aquellos que dicen que sea 90 o 100, el Congreso del Trabajo dice que 100, no se sabe con base en qué. Si no tienen un estudio con base en qué. Y eso sí es importante que se publique, que se plantee, que se discuta de cara a la sociedad por qué 100, por qué 90, por qué 150. El gobierno ni siquiera tiene propuestas sobre ello. La CONASAMI no sabemos, dice que es positivo, pero no ha publicado un estudio que diga de cuánto debe de ser basado en la ley, y que además publique los estudios que hace CONASAMI, donde nos diga cuánto es el costo de la canasta básica. No hay estudios sobre eso. Sí, tenemos una burocracia en la CONASAMI, donde su presidente gana 3 millones de pesos al mes, y no publican estudios como les correspondería. Es decir, ellos nos tendrían que decir cuál es el costo de la canasta básica y de cuánto debería ser el aumento al salario mínimo.